Hola chicos, ¿cómo están? En este ejercicio vamos a hallar principalmente una función de una sola variable, específicamente de x, una función que dependa de x, que me modele, que me caracterice el volumen de esta piscina al momento de llenarla. Interesante, ¿sí o qué? Entonces, vamos a ello. El ejercicio entonces, ¿cuál es? Una piscina rectangular de 20 metros de largo y 10 metros de ancho tiene 4 metros de profundidad y 1 metro en el otro. El agua se bombea a la piscina a una altura de 3 metros en el lado hondo. Ahí tenemos la imagen, como ya la habíamos visto. Primera pregunta, encuentre una función que exprese el volumen V del agua en la piscina como función de la altura X del agua en el lado hondo. Ya vamos. Esta primera parte del ejercicio me está solicitando hallar el volumen del líquido, del agua, del agua que ocupa la piscina. Eso es lo que me está solicitando. Pero que ese volumen tiene que estar en función de una variable X. Ojo pues con eso, no es solo hallar el volumen, me está solicitando que el volumen dependa única y exclusivamente de esta variable X, que es la altura del agua de la piscina. ¿Listo? Ojo, me están pidiendo. Matemáticamente me están pidiendo esto, una función b de x que sea el volumen que esté en función o que dependa de la altura del agua, que es x. ¿De acuerdo? Listo. Ojo con eso. Sea como sea, me están pidiendo volumen. ¿Cuál es el volumen del agua? Bueno, primero que todo, atención. El agua, según el enunciado del ejercicio, no va a subir más de 3 metros. Eso nos lo especificó el enunciado del ejercicio, que el agua, el nivel del agua, la altura del agua no va a ascender más de 3 metros, va a llegar hasta acá. O sea que este metro que queda restando, este metro no va a tener agua, ¿de acuerdo? Eso me lo especifica. Entonces, teniendo en cuenta que estoy hablando del volumen del agua y que la altura del agua solo va a llegar hasta esos 3 metros, entonces solo me preocupo por hallar este volumen, este espacio, que es como un prisma triangular recto. Pero bueno, muchos se confunden, ¿cómo así? Bueno, ya vamos a especificar eso. El volumen de ese espacio ocupado se calcula con esta fórmula, 1/2 del largo por el ancho por el alto. Bueno, ahí muchos de pronto se me enredan. Bueno, ¿y por qué esa fórmula? Atención de dónde sale esto. Este es un prisma rectangular recto o a veces llamado paralelepípedo, ¿cierto? El volumen de esto, creo que todos vamos a estar de acuerdo que es largo por ancho por alto, ¿cierto? Sentido común. ¿Qué es lo que pasa? Atención, vamos a coger el mismo prisma acá, el mismo prisma rectangular recto, y lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar con un plano, este plano que me aparece acá. Fíjense cómo lo vamos a cortar. Vean dónde lo cortamos. ¿Sí ven por dónde se corta? Si ustedes se fijan, la parte, cualquiera de las dos partes que sobran del corte es esta misma que está acá. Es toda esta. ¿Sí ven? ¿Sí se fijan? Es la misma parte. Cuando yo corto esto, una de las dos partes es esta. Es toda esta que está acá. Y entonces, si se fijan, el plano está cortando al prisma en la mitad. Entonces, si el volumen total del prisma es largo por ancho por alto y yo lo estoy cortando por la mitad, pues entonces la fórmula será la mitad de largo por el ancho por el alto. O lo que es lo mismo, 1/2 por largo por ancho por alto. De ahí sale esa fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar lo que conocemos. El volumen será entonces de nuevo 1/2 del largo. El largo vamos a decir que es, ojo pues, vamos a decir de que es esta longitud, pero atención. Estamos hablando de este prisma, ¿cierto? Muchos dirían, no, es que el largo es 20 metros. Es 20 metros. Pero no es 20 metros. ¿Por qué no es 20 metros? Porque a mí me interesa hallar el volumen dependiendo de la altura. Si yo digo que el volumen, el largo es 20 metros, yo solo voy a calcular el volumen cuando la piscina esté llena. Y a mí no me interesa solo cuando la piscina esté llena, sino que me interesa calcular el volumen cuando la piscina esté a una altura de 1 metro, de 0.5, de 2 metros, etc.
¿de acuerdo? Entonces no voy a pensar en este 20 metros, voy a pensar en este largo L, solo en este largo L, porque este largo L, vean que es el largo del prisma y varía dependiendo de la altura. Obviamente, si ustedes se fijan en la física del asunto, cuando yo ingreso agua, asumiendo que la piscina está vacía, a medida que aumenta X, la altura, también va aumentando L. O sea, a medida que aumenta la altura, también va aumentando el largo. Entonces, el largo también varía. O sea, el largo también es una variable. X es una variable, el largo es una variable y a su vez el volumen también es una variable. Eso hay que tenerlo en cuenta, eso hay que analizarlo críticamente antes de empezar a echar lápiz, así es lo loco. Por tanto, el largo va a ser L. El ancho, ¿será que el ancho va a variar? El ancho de la piscina en este caso es 10. Ahora pensemos, si yo meto agua, si yo voy ingresando agua, ¿el ancho va a ser mayor a 10, menor a 10? ¿Va a variar? En este caso no, el ancho siempre va a ser 10 metros, no va a variar el ancho. ¿Listo? Espero que estén de acuerdo con eso. Y el alto, pues que es X, obviamente ese alto va a variar, obviamente. Entonces, mi ecuación me queda de esta forma. El volumen es igual a un medio de L por 10 por X. ¿Qué obtuve? Obtuve una función. Excelente. Esto es una función del volumen, pero, si se dan cuenta, esa función depende de dos variables, del largo y de X, de L y de X. Y eso no me sirve, porque el ejercicio me pidió solo una función del volumen que dependa única y exclusivamente de X, de la altura. Y la que hallé depende de dos variables, de L y de X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la forma de que esta cantidad L se exprese también en función de X para poder reemplazarla. ¿De acuerdo? Oye, despacio, cerebrito. Entonces, vea pues lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir de nuevo a la gráfica. Esta es una parte importante del ejercicio. Nos vamos a la parte, nos vamos a la gráfica y observamos que hay unos triángulos semejantes. Muchos de estos ejercicios se solucionan con eso, con triángulos semejantes, que es lo que vamos a hacer. Relación de triángulos con Pitágoras. Muchas de esas claves están ahí. Este ejercicio tiene la clave de que hay semejanza de triángulos. Aquí hay un triángulo. Este triángulo sale cuando cuando la altura del agua es de 3 metros, o sea, está completamente llena. Y sale otro triángulo. Ese otro triángulo me especifica es cuando la altura del agua va subiendo. Entonces yo paro en un punto específico y tomo ese triángulo. ¿De acuerdo? Entonces de los dos, como los dos son semejantes, puedo establecer una relación. La relación es la siguiente. ¿Esa relación de dónde salió? Ojo pues. Este 20 es este cateto del triángulo verde. Entonces mi relación es la siguiente. Este cateto del triángulo verde, que es 20, es A, el mismo cateto del triángulo pequeño, que es esta L. Eso es igual a este cateto del triángulo grande, del triángulo verde, que es 3 metros, sobre el mismo cateto, pero del triángulo pequeño, que es X. Ahí establecí mi relación, mi semejanza de triángulos o teorema de Tales, como lo quiera mencionar. Ahí está establecida y a partir de ello empiezo a hacer aritmética, empiezo a despejar, transposición de términos. Lo que necesito es despejar L. Entonces empiezo a hacer así. X está dividiendo, pasa a multiplicar. L también está dividiendo, pasa a multiplicar. Me queda esta expresión y de esta expresión despejo L de forma tal que el 3 que está multiplicando la L pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces me queda que L es 20x sobre 3. ¿Qué hallé yo allí? Encontré una expresión de forma tal que L está en función de X. Prácticamente esto es otra función. Esto es otra función donde L de X, que de pronto no lo puse, es igual a 20x sobre 3. Prácticamente eso es otra función. Listo. Entonces, ¿qué hago? Como L ya está dependiendo de X en esta relación, pues sencillamente reemplazo esto acá en lugar de L. En lugar de L pongo esto. Obteniendo esto. Y voilà. ¿Qué tenemos? Tenemos el volumen de la cantidad de agua en función de X. Va que el volumen depende de X solamente. Depende también obviamente de 10, de 3, de 20, de 1 y de 2. Pero es que esos valores son valores constantes. Esos valores no van a cambiar.
entonces no me importa que estén ahí, o sea, igual tienen que estar ahí, pero esos valores no me influyen en cuanto a variación. Lo que va a variar únicamente es la X, esos valores son constantes, ¿sí? Entonces ya no es sino reducir todos esos términos con álgebra de la sencillita, multiplicación de fracciones, bueno, etcétera. Esto me queda así. ¿Por qué me queda así? Pues bueno, miremos. 20 lo divido entre 2 me da 10, 10 lo multiplico por 10 me da 100, ya ahí salió el 100, el 3 no lo toqué, me queda ahí, y x por x, x cuadrado, listo. Esa es mi función que hay. Entonces, vean que tengo b de x, o sea, el volumen en función de x es igual a 100 tercios de x cuadrado. Y con esta expresión puedo calcular el volumen en cualquier altura de x, que ese era el objetivo de la primera pregunta. ¡Qué belleza, hermosura, homea! Segunda y tercera pregunta. Encuentra el volumen cuando la altura es 1 metro y también encuentra el volumen cuando la altura es 2 metros. Esta pregunta es sumamente sencilla. Entonces vamos a salir rápido de esto. En realidad ya hicimos lo duro, ya hicimos lo grueso del ejercicio, que fue hallar la función. En esta segunda y tercera pregunta me están diciendo, si la altura del agua es de 1 metro o de 2 metros, entonces ¿cuánto es el volumen? Pues ya, si yo tengo la función, es sencillamente reemplazar el valor de x, porque recuerden que x me representa la altura del agua, y si me están dando la altura y me piden el volumen, pues reemplazo acá en la x y obtengo el volumen. ¡Ay, qué fácil! Pues, no me voy a detener mucho en eso porque es algo supremamente sencillo que todos sabemos hacer. Entonces hacemos que b de 1, o sea, hallar el volumen cuando x es igual a 1, o sea, cuando la altura del agua es igual a 1, sería lo mismo que coger la función, que es 100 tercios de x cuadrado, y en vez de x poner el valor de x, que es 1. Entonces me queda 100 tercios de 1 al cuadrado, hago las operaciones, primero potencia, 1 al cuadrado 1, 1 por 100, 100, y 100 dividido 3, 33,3 metros cúbicos. Y este es el volumen cuando la altura del agua es 1. Rapidito. Y cuando la altura del agua es 2, mismo proceso. Diferente número, pero mismo proceso, mismo razonamiento. Sencillamente en la función v hacemos v en función de 2 y reemplazamos la x por 2, hacemos las operaciones aritméticas y me queda que el volumen del agua cuando la altura es 2 metros es de 133,33 metros cúbicos. Última pregunta. Grafique v en función de x. ¿A qué altura del agua el volumen es de 20 metros cúbicos y de 100 metros cúbicos? Con la gráfica vamos a entender completamente este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En un plano cartesiano vamos a graficar esta función, donde v, que es el volumen, está en el eje y, y x, que es la altura, va a estar en el eje x. Entonces, graficamos esto y obtenemos esta gráfica, que viene siendo una parábola. Igual al observar solo la función, la parte algebraica, se sabía que íbamos a obtener una parábola. Listo. Se corrobora lo que habíamos obtenido antes. ¿Qué se corrobora? Que cuando x vale 1, el volumen vale 33,3. Y véanlo acá. Esto me representa un punto en la gráfica de la función. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Vea que x1 y altura, perdón, x es 1 y y es 33,3. Cuando digo y me refiero al plano cartesiano x, y, pero sabemos que se refiere al volumen. También está este otro punto, 2,133,33. ¿Y a qué me hace referencia? Que cuando x vale 2, el volumen vale 133,3. Y es lo mismo que hicimos en el ejercicio anteriormente, que reemplazando x igual a 2 en la función del volumen, obteníamos que el volumen cuando la altura era 2 era 133,33 metros cúbicos. Listo, todo cuadra hasta el momento. Vamos a analizar rápidamente esta gráfica para hacer el siguiente ejercicio. X, ¿qué valores puede tomar x? X va desde dónde hasta dónde. Pues metámosle sentido común. El valor mínimo de x es 0, porque cuando decimos que x es 0 es porque no hay agua, ¿cierto? Pero es el valor mínimo, es x igual a 0. Ahora bien, ¿cuánto es el valor máximo que puede tomar x? El valor máximo que puede tomar x es 3 metros, eso lo habíamos mencionado, que x no va a pasar más de 3 metros, ese va a ser el volumen máximo. Entonces se establece que x va a variar entre 0 y 3.
Entonces mi función va a ser valedera entre x igual a 0 y x igual a 3. Con eso de una vez podemos ver rápidamente el valor máximo del volumen que se toma cuando x vale 3. El valor máximo del volumen del agua será de 300 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Aparte de la gráfica me preguntaban a qué altura el volumen es de 20 metros cúbicos. Y también me preguntaban a qué altura el volumen es de 100 metros cúbicos. Bueno, para hacer esto exactamente, esto se hace de una forma algebraica analítica. ¿Cómo así? Me dan el volumen, pero me piden x. O sea, me dan v, pero me piden x. Entonces, ¿qué hago? A partir de la función, como conozco v y me falta x, pues sencillamente despejo x. Paso el 3 a multiplicar, el 100 a dividir, saco raíz cuadrada a ambos lados, obtengo una expresión, ahí reemplazo y hallo x, ¿cierto? Para obtener exactamente en los dos casos, pero en este caso yo lo quiero hacer gráficamente. Entonces yo lo quiero aproximar y hacer uso de la gráfica. Entonces vean pues cómo sería. Me están diciendo que cuánto vale x cuando el volumen es 20. Entonces me voy a la gráfica y ubicamos que aquí 20, el volumen está acá. 20 en volumen. Recuerden que volumen es en el eje vertical. Entonces me voy, corto la gráfica y miro cuánto vale en el eje x. ¿Sí ven? Un proceso fácil. Vemos que aproximadamente, esto sí obviamente gráficamente es un proceso aproximado, no es un proceso exacto, pero es una aproximación muy valedera. Obtenemos que aproximadamente x vale 0,8. Entonces aproximadamente cuando el volumen está en 20 metros cúbicos, la altura del agua va a ser de 0,8 metros. ¿De acuerdo? Mismo proceso para el otro. Me están preguntando cuál es la altura del agua cuando el volumen es 100 metros cúbicos. Vamos a hacer esta aproximación gráfica. Me voy a 100 metros cúbicos en el volumen. 100 está acá y hago el mismo proceso. Me voy, corto la gráfica y miro en el eje X. Vemos que en el eje X cae por acá, que pues yo diría que es aproximadamente 1,75. Entonces, cuando el volumen es de 100 metros cúbicos, la altura del agua es aproximadamente 1,75 metros. Listo, ahí me quedó el ejercicio. Vean que modelamos el fenómeno de llenar una piscina que tiene una forma de un prisma de la mitad de un prisma recto, rectangular. Lo modelamos e inclusive graficamos cómo sería el proceso de llenado, cómo se comporta. ¿Sí ven? Entonces, creo que nos queda completo el ejercicio. Les recomiendo ver los siguientes ejercicios de modelado de funciones, de modelado de fenómenos con funciones. Es muy importante, muy interesante. Tiene esta forma. Los espero.